Y aquí tenemos, como ya les dije, a dos conocedores como John Sachs y Alejandro, que además nos da un enorme placer que estén aquí, Alejandro Álvarez y John Sachs, otra vez. Ya otras veces los hemos tenido con nosotros y siempre nos causa un gran regocijo que estén aquí. Bienvenidos. Y no todos los días se tiene la oportunidad de escuchar un panel de este nivel como el que vamos a tener esta noche. Tiene la palabra John Sachs. El título que le puse es China y el contexto de la multipolarización. Me parece que estamos ante un gran crimen porque se está jugando con un proceso que puede llevar en el pasado a un río, a otro tipo de guerras, a una intensificación bélica. Si uno hace la revisión de teología de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, que es lo único que tenemos para aprender cómo evitar una Tercera Guerra Mundial, que sería absolutamente terminal. El planeta no aguanta una cosa de esas. Ya tenemos un proceso de extinción de especies en curso. Los especialistas hablan de una sexta extinción. Y entre los ponentes de un seminario internacional que vamos a hacer sobre riesgos existenciales, va a estar Gerardo Ceballos, que ha publicado en las revistas especializadas más exigentes del mundo, junto con 10 o 15 analistas, trabajos con el título de, por ejemplo, aniquilación biológica, porque hay una aniquilación biológica en curso, y los del Proceedings of the National Academy of Sciences hicieron el análisis y decidieron que tenían que publicar, que los datos que están mostrando son exactamente de una aniquilación biológica y del medio ambiente. Y antes de eso, en ese seminario internacional de septiembre, va a venir Michael T. Clare, que es un especialista en asuntos militares y de guerra, como pocos en el mundo, a dar una conferencia magistral. Lo mismo Ceballos va a hacer. Pero en el medio va a estar alguien que va a hablar de algo que mata tanta gente como las guerras mundiales. Se llama la deuda externa, que es el mecanismo para la manufactura del poder imperial en la periferia. Y eso mata gente. Y tenemos un nuevo régimen que entra con una deuda de 10.88, deuda pública de 10.88 billones, es decir, trillions en inglés, de pesos. Eso es una inmensidad. Y es de herencia de 36 años de saqueo. Tú decías asalto, es un asalto que lleva 36 años. Que los ferrocarriles, que la electricidad, que el petróleo, que el gas, que las empresas públicas, etc. A una condicionalidad
brutal de los acreedores. Hay que leer ese libro que se llama Confesiones de un gángster económico de Perkins para ver algunas de las características de lo que es la deuda externa. Y vamos a traer a Eric Toussaint, que encabeza un movimiento de protesta, de resistencia y de análisis de todo lo que es esta cuestión de la deuda externa. Entonces vamos a tener eso, porque es uno de los grandes escollos que puede haber a la articulación de lo que el electorado de manera abrumadora decidió. Yo quiero empezar diciendo que esto es un crimen, que estas políticas que se están articulando calzan en esa introducción que hiciste, tienen que verse en un contexto amplio de resistencia a la pérdida de dominación, porque ya Estados Unidos no lidera en lo intelectual y en lo moral, y eso es un requisito esencial para el ejercicio de la soberanía, dice Gramsci. Es dominio, es uso de fuerza y es uso de instrumentos de esta naturaleza que hay que analizar. Entonces, yo soy un lector de Sciascia, de novelas de crímenes y de la resolución de los crímenes, y siempre el contexto es fundamental. Y hay una novela que les recomiendo de Leonardo Sciascia que se llama El contexto. Entonces, lo que quiero es hacer referencia al contexto. Y inicio entonces recordando una cumbre que hubo recientemente en julio de este año en Johannesburgo, convocada el 25, 26 y 27 de julio pasado por los presidentes y altos funcionarios del grupo BRICS. Aquí desde luego lo que me interesa es ir enfocando el papel de China. Estamos hablando, cuando decimos BRICS, de una asociación Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y tuvieron esta junta, esta coalición, y el presidente de China, Xi Jinping, hizo referencia a que dice, lo voy a citar, bajo las actuales circunstancias, con el reto de un creciente unilateralismo y proteccionismo, todos participantes creen en la necesidad de fortalecer la solidaridad y cooperación entre los mercados emergentes y los países en desarrollo, promover el desarrollo y los lazos de cooperación entre los países BRICS y África, alentando la cooperación práctica en varios campos y de manera conjunta oponerse al unilateralismo y proteccionismo para que de esta manera lograr un crecimiento inclusivo y sustentable en beneficio de todos. Es con todo el distinto de la cinta, con toda la ironía del caso que hago referencia al discurso. Es un discurso que tiene peso, pero es un discurso que usa una serie de metáforas que han sido planteadas anteriormente, pero es un discurso de poder que tiene que ser analizado en tanto, ¿qué quiere decir ahora? Yo creo, fundamentalmente, siendo un país que colinda con Estados Unidos, que colocar la energía en manos de empresas, de afuera o de adentro, eso es cosa de colonias. La energía es terriblemente importante, y menos a la par de grandes monopolios como los que hay en Estados Unidos. Y en ese sentido, yo creo que Lázaro Cárdenas hizo absolutamente lo necesario y lo correcto a
a todo nivel. Entonces, hay que entender más o menos lo importante ahora. Ese discurso es un discurso que aparece como un discurso crítico. Realmente el delito está contra la unilateralidad y contra este tipo de agresión que se está dando. ¿Quién habló ahí? Bueno, habló el jefe de una nación, China. El Producto Interno Bruto, según un estudio del ranking de las economías del mundo, medidas por su PIB, del Fondo Monetario Internacional, que es un instrumento del Estado estadounidense, indica que China desplaza a Estados Unidos con un PIB en 2015 de 18.979.000 millones de dólares por poder paritario de compra. Después podemos analizar qué quiere decir eso, poder paritario de compra. Le sigue Estados Unidos, India, Japón, Alemania, Rusia, Brasil, Indonesia, Reino Unido, Francia. Francia en 10º lugar. De las 10 principales economías, 5 pertenecen al BRICS más Indonesia. Porque el discurso al que está haciendo referencia Xi Jinping es un discurso para un BRICS Plus. Es un BRICS que ya no hay más de 5. Es un BRICS que quiere ser de la periferia capitalista. Nada menos que eso. Entonces, por eso el discurso tiene que ser unificador. Datos recabados por Mónica Bruckmann indican que según la consultora PricewaterhouseCoopers, en 2030 la economía china continuará en primer lugar, la de Estados Unidos en segundo, pero representando solo 2/3 de la economía china. Según PwC, PricewaterhouseCoopers, la tendencia se agudizará y para el 2050, 8 de las 10 economías mayores del mundo pertenecerán a países ahora en la periferia capitalista, incluyendo un país africano. China se mantendrá en el primer lugar, seguida de India. Y luego India desplaza a Estados Unidos de su lugar. Me parece que ayuda a ir entendiendo el contexto en que se está dando esta guerra. Un asunto central que está ocurriendo es que los escenarios de esta firma consultora asumen una continuidad en el contexto de fuerzas planetarias que existen, que están ahí, que la ONU califica de cambio climático, y yo prefiero denominar bajo una terminología más cercana a las realidades que surgen de la posposición prácticamente desde 1992, cuando se celebró en Brasil la Cumbre de la Tierra convocada por la ONU. Es decir, una cumbre sobre el desarrollo y el medio ambiente, y en estos 26 años, con un discurso de una persona que nació un 13 de agosto como hoy, pero hace 92 años, que se llama Fidel Castro, y que es el cumpleaños de Fidel Castro, hoy, 92 años, y que yo aplaudo. En ese momento hizo un discurso en el que sigue una pauta que es absolutamente esencial: usar solo las palabras mejores que el silencio. Y eso es lo que hizo. Es
ese discurso de 8 a 10 minutos es absolutamente un mensaje extraordinario que amerita su lectura y su continua reflexión. Entonces, a esto que está ocurriendo prefiero llamarlo colapso climático antropogénico, porque eso es lo que es. No se ha hecho nada. Y en aquel momento Fidel dijo, quizá ya sea demasiado tarde. Eso lo dijo en 1992. Ya estamos a 26 años y no hay ninguna regulación vinculante de las emisiones de efecto invernadero. Y al contrario, estamos emitiendo más. Y al contrario, las tímidas medidas planteadas por Obama están siendo desmanteladas pero sistemáticamente. Aumentó la inversión pública y la inversión de bancos en las energías fósiles extremas. Aumentó la inversión en fracking. Aumentó la inversión en exploración en aguas profundas y super profundas. Acaban de darles a Shell una serie de contratos aquí, el gobierno de Peña Nieto. Y las arenas bituminosas, que son formas absolutamente sucias, generadoras de enorme cantidad de gases de efecto invernadero. Bueno, ahora la banca internacional está financiando a las empresas. Y Trump está abriendo las costas de Estados Unidos, todas las costas y las tierras federales, incluso refugios para la vida salvaje, ya se está permitiendo perforación ahí, en esos refugios. Es algo impresionante lo que está ocurriendo. Entonces, no solamente no se ha hecho nada, sino que se está dando marcha atrás. Acaba de cambiar la ley para que los automóviles no tengan restricciones en la contaminación, es decir, que consuman cuanto gasolina quieran. Entonces, acaba de hacerlo, acaba de pasar esa ley, acaba de ser planteada al público, y eso es lo que tenemos. Entonces, es en medio de olas de calor que abaten al hemisferio norte durante este verano como nunca antes, que se toman este tipo de medidas. Desde la presidencia de Estados Unidos, ¿cómo no va a haber una crisis hegemónica? Entonces, eso pasa. Se perciben modificaciones también en un sistema capitalista. Sigo yo mucho a Paul Suisi, que llamó capitalismo monopólico financiero, en un mundo de desorden. Y el autor, Suisi, tiene un trabajo que dejó extraordinario, que se llama El Nuevo Desorden Internacional. De tal manera que sería necesario incluir esfuerzos para la reconfiguración de la finanza internacional, en que es necesario incluir amplias reservas del Banco Asiático en operaciones iniciales de $200.000 millones y el Banco de Desarrollo de los BRICS, con capital inicial de $100.000 millones y otros $100.000 millones para inversiones directas. En materia de ciencia y tecnología, importa destacar el peso de China y desde luego de la región asiática. Por ejemplo, en 2012, 23.4% de los graduados en ciencias exactas e ingeniería en el mundo se formaron en China. El 23.4% se formaron en China. El 23% se formaron en India. En Estados Unidos,
el 9.2%. Y en Europa, el 11.5%. Aquí empezamos a tener el Ecuador, partes del Ecuador. Así que China e India lideran en una materia que Brookman señala es esencial. Dice ella, la cito: China está abrigando grupos de investigación científica en tecnología de punta de alto contenido estratégico, como es el caso del grupo de científicos de la Academia China de Ciencias que estudia el grafeno, un nuevo material con características de superconductor que tiene el potencial de revolucionar el mercado energético mundial y varias otras ramas de la industria de alto contenido tecnológico. Si ustedes se ponen a revisar, resulta que es 20 veces más resistente que el acero, entre otras cosas. Grafeno. A esta materia, en este asunto, tengan presente que China tiene el segundo acelerador de partículas de alta energía, que hasta hace poco Europa apenas conseguía desarrollar en este laboratorio europeo de física de partículas, CERN, en Ginebra. En supercomputadoras las cifras son igualmente reveladoras. Y entonces ahí pueden ustedes acceder al trabajo de PwC, está en línea y lo pueden ver, es el mundo hacia el 2050. Entonces hay una serie de datos que recomiendo revisar y son muy relevantes. Estados Unidos tenía en 2015 199 unidades de supercomputadoras y China 109. En el 16, Estados Unidos 165 y China 167. Desde 2016, la mayor concentración de supercomputadoras, y de ellas las dos más veloces del mundo, está en China. Luego está la proyección de China junto con Rusia en materia de infraestructura, como la nueva ruta de seda, inaugurada a fines del 2003. Esta alianza estratégica va más allá de ser proyectos de infraestructura para dinamizar el comercio entre Asia y Europa, lo que no es poca cosa por su impacto económico político. Tal parece que la agresividad de Trump contra Rusia y China, imponiendo esas sanciones, en el caso de Rusia, no sé si viste, es a raíz de los ataques con químicos en Reino Unido. Cualquier excusa lo que hace es aumentar o conformar una alianza, un afianzamiento de esta alianza estratégica que va conformando un BRICS Plus, porque el BRICS tiene dos potencias, una potencia nuclear que comparte con Estados Unidos el 90% del arsenal nuclear, Rusia, y una potencia nuclear emergente que es la China. Sobre eso, para ver el orden de magnitud, hay varios estudios. Hay un estudio muy interesante que se llama Guerra Nuclear Regional. Una guerra nuclear regional entre Pakistán e India. Se hizo un experimento de simulación computadora y resulta que con el 0.4% del arsenal, que es lo que tienen, se lanzaron entre ellos en la hipótesis de trabajo sobre las ciudades, tiene de inmediato 20 millones de bajas inmediatas por radiación, calor, choque, pero inmediatamente tiene la emisión a la atmósfera de 5 millones de toneladas de hollín. Esas 5 millones de toneladas se esparcen en la simulación, interfieren con el ingreso de luz solar
y se colapsa la agricultura mundial con un total de 1.000 millones de muertos. 0.4 ni 1% del armamento nuclear genera una catástrofe de esas dimensiones. Ahora, piensen ustedes 10%, 50%, que lo lanzan todo, 100, 90% lo que tengan, no van a dejar los cohetes ahí. Entonces, de nuevo, vuelvo a la cumbre de los BRICS en Johannesburgo. Estaban presentes, ¿quiénes? El sudafricano Cyril Ramaphosa, pero estaba ahí Temer de Brasil, Vladimir Putin de Rusia, el primer ministro de India Narendra Modi, así como líderes y representantes de líderes de Angola, Argentina, Botsuana, la República Democrática del Congo, Gabón, Lesoto, Madagascar, Togo, Turquía, Uganda, Zambia, Zimbabue y Jamaica, quienes encabezan organizaciones regionales en África, estaba ahí, como la Unión Africana. Entonces, eso ya empieza a configurar a un BRICS Plus. En esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, hay que ver el contexto, y esto es parte de ese contexto que es fundamental. Recuerdo que a raíz del ataque de Estados Unidos al pacto nuclear con Irán, endosado también por Inglaterra, Rusia, China, Alemania, la Unión Europea, y ante la agresividad de Trump, Berlín inició un enlazamiento con Rusia y China en apoyo al pacto nuclear con Irán. Ahora esa acción está muy atacada y casi vetada por Washington con Irán. Según informa True Publica, desde hace 2 meses Irán giró instrucción para que todo su comercio no se realice con dólares, sino en moneda nacional, el euro y también con el yuan, oro. También se supo que la Unión Europea prevé la restauración del Estatuto de 1996, que prohíbe a las compañías europeas someterse a las leyes extraterritoriales de cualquier otra nación, por ejemplo Estados Unidos, excepto que el presidente francés empezó a aflojar un poco en esto. Pero lo que se está consolidando es un rechazo al unilateralismo comercial. La Unión Europea plantea usar euros, en ese momento lo planteó, para comprar el crudo a Irán, 450.000 barriles diarios. Asia importa a Irán 1.8 millones de barriles diarios y China es el mayor importador de petróleo y aparentemente no tiene la intención de seguir la línea de Estados Unidos, cosa que sí pasa con muchas empresas europeas. Es la segunda economía mundial, realiza el comercio petrolero en yuan, en especial desde que lanzó su mercado de futuros. Ni la hostilidad de Trump al control europeo de Europa, ni su veto a los lazos económicos euroasiáticos, ni su no uso de las sanciones a cambio de vender gas natural en la Unión Europea tiene futuro financiero o geológico. Pero la agresión, cuando se manifestó en lo económico, recibió una primera respuesta de un jefe de los cuerpos revolucionarios de la Guardia Islámica. Cito, si las noticias son correctas sobre la estupidez del gobierno de Estados Unidos de considerar a los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica como un grupo terrorista, entonces nosotros consideraremos al ejército de Estados Unidos algo semejante al Estado Islámico del mundo. Sin ver la cita. Pero
quiero recordar que la colocación de China en primer lugar es por la diferencia en la forma de calcular, hacer el cálculo. Así reaccionó entonces el comandante de estos grupos a los insólitos ataques de Trump. Es una especie como de matón global. Colocó a Irán como integrante del mal con Irak y Corea del Norte. En la ONU, Trump, con el ojo en los combustibles fósiles, agregó a Venezuela. De Irán dijo que es nación siniestra, un régimen fanático que encabeza la promoción del terrorismo y está en contubernia con Al-Qaeda. Estos son berrinches calculados. Quiere guerra no solo por el gas natural de Irán y Qatar. Hay un yacimiento que es el yacimiento más grande, el South Pars del norte, don gas condensado, que es de Irak y de Qatar. También contempla Trump una guerrita electorera como medio ambiente que piensa podría ser electoralmente favorable a los republicanos en las elecciones del medio periodo y como plataforma de lanzamiento a 4 años más de una presidencia destructiva como esa, con alta potencialidad climática catastrófica por su obsesión a desregular cuanto regulación haya dejado Obama. Ante los millones de soldados de alta motivación y politización desplegados a nivel regional y mundial por estos cuerpos, Estados Unidos fracasaría a nivel bélico convencional con alto riesgo de que usara armamento nuclear. Así lo advirtió Fidel Castro en una entrevista que hizo con Michel Chossudovsky, que es un especialista en guerra también, en un libro que se llama Globalización de la Guerra, que publicó el Club de Periodistas de México en 2015, que es un libro de gran actualidad ahora. De tal manera que sí es importante ver la actuación de China en el contexto de la agresión a Irán para ir determinando cómo ese contexto se va dando en esta confrontación. El uso de armamento nuclear desataría la ruta hacia una catástrofe planetaria. Como el Organismo Internacional de Energía Atómica certificó, Irán cumple con el mencionado acuerdo nuclear. Incluso el director de la Organización Internacional de Energía Atómica elogió la actuación de Irán. Las reacciones entonces se hacen mayores ante el no solo negacionismo climático de Trump, que coloca en riesgo existencial la vida en el planeta, porque alienta también otro riesgo existencial, una tercera guerra y la irreversibilidad del colapso climático antropogénico. La asistencia de Brasil al evento no deja de llamarme la atención en Johannesburgo, con los BRICS, y también de Argentina y de Jamaica, que llaman también la atención por tratarse de mandatarios de alto sometimiento hacia los programas militares y de seguridad y desde luego corporativos de Estados Unidos. Yo recuerdo a ustedes que Temer aprobó al final del año pasado la realización de operaciones militares del Comando Sur en Brasil para abrir el espacio para vender armamento a 16 ejércitos, varios de América Latina, pero también el de Israel y otros ejércitos que participaron
para preparar el campo por objetivos que ellos mismos están exigiendo. Dicen, hay muchos minerales, hay agua, hay bosques, hay biodiversidad. Y por eso es lo que va. Entonces, ese es el punto central. Los BRICS, la asistencia de China, el papel protagónico de China en estos BRICS. Para China, los BRICS y el BRICS Plus es una convocatoria para fortalecer enlazamientos de BRICS y organismos regionales como la Organización del Convenio de Shanghái, que lleva a un encadenamiento institucional de la periferia capitalista en oposición al unilateralismo comercial. Y este sería la esencia de lo que quería decirles. Hay algunos otros elementos sobre la guerra de Irán que me parece importante. Uno de ellos es el testimonio que ofreció el general Wesley Clark en una entrevista que tuvo con Amy Goodman en Democracy Now! Que lo pueden ustedes colocar en línea, lo pueden leer y le ponen ahora subtítulos. Y él cuenta que no habían pasado 2 semanas de los ataques del 11 de septiembre de 2001, cuando él fue a visitar a su amigo que estaba de secretario, Donald Rumsfeld, del secretario de Defensa, y Paul Wolfowitz fue a visitar al secretario y al subsecretario. Y luego, como él había sido jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, como él había sido comandante supremo de la OTAN, de Estados Unidos en la OTAN, Wesley Clark conocía a mucha gente y bajó un piso a visitar a los que estaban trabajando. Y un general sale de su oficina y le dice, por favor, converse conmigo, venga acá, quiero hablar con usted. Le dice, ¿cuál es la urgencia? Dice, vamos a hacerle la guerra a Irak. Y el señor dice, ¿pero por qué? No hay una evidencia de relación de Hussein con Al-Qaeda, nada de eso. Entonces dice, explíquemelo. Y la contestación es, I don't know. No sabe por qué, pero estaba ahí listo. Entonces, bueno, se fue con esa impresión, pasa un tiempo, se queda a las 2 semanas, 3 semanas más, al mes de distancia del 11 de septiembre, vuelve de visita, busca al general y le pregunta, ¿y qué vamos a atacar a Irán? Y dice, es peor que eso. Y entonces saca un documento y le enseña el documento. Van a atacar a 7 países. Y entre esos 7 países, el último es Irán. Entonces estamos hablando de un tipo de guerra global que está en curso. En una reciente conversación, él dijo lo que ha ocurrido en Estados Unidos es que un grupo ha tomado el poder. Así nuestras palabras, en la encuesta. Yo creo que vale la pena. Ponen ustedes Wesley Clark, Democracy Now! Y les sale una lección sobre qué es lo que está pasando internamente en Estados Unidos, dicho por un general estadounidense. Muchas gracias. Muchas gracias, John, por su siempre sabia reflexión. Ahora vamos a darle la palabra a Alejandro, que si fuera posible, me quedé pensando, Alejandro, Irán va a pagar en su moneda
China y China le va a pagar en yuan el petróleo. La Unión Europea está valorando cobrar, o sea, pagar en Irán en euros. Y ayer Rusia dijo que está valorando todo su petróleo y las comercializar en rublos. Yo supongo que eso tendrá consecuencias en la economía mundial, pero tú, mejor que suponerlo, sabes las consecuencias que puede tener. De todas maneras, no te estoy condicionando tu intervención. Tú tienes absoluta libertad, como bien sabes. Adelante. Gracias. Bueno, yo tenía unas ideas para tratar de mostrar por dónde están desarrollándose las cosas. Todo el mundo recuerda que a principios de este año Trump anunció una tarifa de 30% sobre las importaciones chinas. Todas las importaciones chinas. Y ese fue el primer paso. Luego, adelante, se planteó el asunto de una imposición de una tarifa a las importaciones de acero y aluminio de México y Canadá. Y entonces, pues empezó todo el mundo a decir, pues, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué busca? Pero la parte que yo creo que es más el eje es precisamente la de China. Entonces, esto que digo ocurrió el 22 de enero. El 4 de febrero, China respondió lanzando una investigación que iba a durar 12 meses sobre las importaciones de sorgo desde Estados Unidos. Tú pones esta tarifa, yo voy a investigar qué pasa con el sorgo que te compramos. El 1 de marzo aumentó 25% las tarifas de importación sobre acero y aluminio, incluyendo a las importaciones procedentes de la Unión Europea, que tenían valor de 2.7 mil millones de dólares. Y entonces, fue el 1 de marzo, el 2 de abril, China advirtió que tomaría medidas para salvaguardar sus intereses y legítimos derechos, imponiendo tarifas detalladas en las importaciones de Estados Unidos por 2.4 mil millones de dólares. Tú pones 2.7, yo te voy a poner 2.4. El 3 de abril, Trump anunció una lista de 1.300 bienes chinos, incluyendo aparatos de servicios médicos, pantallas de televisión planas y semiconductores, a los que cargarían tarifas de 25% para sumar un total de 50 mil millones de dólares. El 3 de abril. Al día siguiente, China anuncia una lista de 106 productos americanos, incluyendo la soya, los autos y los aviones, susceptibles de pagar una tarifa de hasta 25%. El 5 de abril, Trump ordena a su secretario de Comercio, Ed Kaiser, investigar la expansión de tarifas a las importaciones de bienes chinos por 100 mil millones de dólares. China responde que luchará contra esas tarifas a cualquier costo, incluso permitiendo la devaluación de su moneda. Que tú síguele ahí y nosotros vamos a responder devaluando la moneda. 16 de abril, Trump anuncia la instrumentación de una prohibición por 7 años a todas las exportaciones de la compañía china de telecomunicaciones ZTE, porque rompió las reglas al exportar bienes a Irán y a Corea del Norte.
7 de junio, Trump suspende la prohibición a ZTE porque ya pagó una multa de $1,000 millones. El 15 de junio, Trump impacta los mercados al anunciar una tarifa del 25% a bienes chinos por valor de $50,000 millones, efectiva al 6 de julio, y amenaza con imponer $200,000 millones más si China no acata lo que se le está señalando. Y de inmediato China responde con tarifas por $50,000 millones a las importaciones de Estados Unidos. El 6 de julio, Trump instrumenta tarifas de 25% sobre bienes chinos por $34,000 millones. Y China responde con tarifas idénticas sobre las importaciones de Estados Unidos y sugiere que va a retirar sus inversiones en bonos del Tesoro norteamericano. ¿Ven? Ahí se va subiendo. Bueno, me voy a referir igual que John al contexto. ¿Cómo está la economía mundial en 2018? La economía mundial está perdiendo impulso por dos razones. Porque no ha terminado la crisis financiera del 2008-2009 y por las políticas internacionales de Donald Trump, que solo a primera vista parecen caprichosas y carentes de toda lógica, pero en realidad están buscando desestabilizar a sus grandes competidores en la economía internacional, minando el multilateralismo del que Estados Unidos emergió como hegemón en la segunda posguerra mundial. La narrativa de Trump siempre expone a Estados Unidos como gran víctima de socios malvados. El Telecán es un acuerdo asqueroso y los mexicanos son los responsables. Entonces ya se le olvidó que la idea del Telecán era de Estados Unidos. Bueno, entonces, además de eso, de que anda amenazando por aquí y por allá, no se nos olvide que en 2018 tiene un gasto militar cercano a los $700,000 millones, que le permitirá seguir siendo la nación militarmente más poderosa, aunque ignora, o sigue ignorando, el daño brutal que impone a su economía ese gasto militar desde la guerra de Vietnam, y que lo está pagando Estados Unidos con un aumento no solo de los pobres, sino fíjense que se está multiplicando con velocidad el problema de las personas y familias que viven en los autos. Ya no tienen casa, viven en los autos. Bueno, entonces la economía internacional está en una encrucijada que está definida por 5 grandes problemas. El primer problema es que la expansión relativamente sincronizada que tuvieron los países desarrollados en 2017 se está transformando en una ralentización, dicen los economistas, un adormecimiento del crecimiento y una sincronía. Unos países crecen más que otros entre los desarrollados, pero también entre los desarrollados y las llamadas economías emergentes. Bueno, un economista gringo muy famoso, Nouriel Roubini, que hizo el pronóstico sobre lo que podía pasar con la crisis de 2008, dice que dentro de Estados Unidos preocupa que el dólar se esté fortaleciendo. El peso mexicano estaba perdiendo valor contra el dólar y todo el tiempo nos estuvieron diciendo, es que viene López Obrador. No, está perdiendo valor porque el dólar, ¿verdad?, se estaba fortaleciendo. Por eso estábamos perdiendo valor. Bueno,
entre otras cosas también está pasando que preocupa el déficit comercial que tiene Estados Unidos y la política monetaria restrictiva, porque están subiendo las tasas de interés más rápido de lo que estaba programado. De hecho, Trump dice que la Reserva Federal está desbaratando lo que él estaba haciendo también. Eso es lo que él dice. Bueno, en estas condiciones lo que está pasando es que se desacelera el crecimiento de Estados Unidos y tiende a subir más la inflación, que es el escenario que tuvimos en los años 70, la crisis de la estanflación. Estancamiento con inflación. Normalmente el estancamiento viene con una deflación, se estanca la economía y los precios vienen para abajo. La anomalía gigante es que se pare la economía y los precios vayan para arriba. Ese es el peor escenario. Bueno, el segundo problema de la economía mundial es que están avanzando los peligros de una guerra comercial en el más importante eje de crecimiento. El eje de crecimiento es el de la relación China-Estados Unidos. Y esto amenaza con propagarse como guerra global. ¿Cuáles son las acusaciones de de Trump contra China? Dice, es que tienen prácticas comerciales desleales. Y dice, ¿en qué? Pues está haciendo transferencias tecnológicas forzadas, hay robo tecnológico, porque están comprando compañías norteamericanas propietarias de tecnología en áreas como los vehículos autónomos, los trenes de alta velocidad, las tecnologías avanzadas de la información, la tecnología de máquinas y herramientas, las nuevas energías y el equipo agrícola avanzado. Pues están robándose todo, según Trump. Pero también la acusa de manipulación monetaria. Esa es una acusación que ha estado desde hace años. Es que China subvalúa su tipo de cambio para vender sus bienes más baratos. Eso es lo que dice. Pero además dice, interviene de una manera grosera en el sector industrial, y eso no se puede hacer en una economía de libre mercado. Y subsidia a las compañías chinas colocando créditos para que innoven con desarrollos tecnológicos domésticos. Todavía más, los demócratas acusan a Trump de que le abrió el espacio para el ciberespionaje ruso en Estados Unidos, y Trump acusa a China de ciberespionaje. Entonces, así está todo la maraña. Bueno, y sin embargo, vean que eso no le impidió que la compañía gigante de telecomunicaciones china, la ZTE, recuperara el acceso a la tecnología norteamericana esencial y a los chips para computadoras, no más que pagando $1,000 millones. Ese, digamos, es el punto. Bueno, en resumidas cuentas, lo que ha hecho Trump es que exagera lo que está pasando y manipula la información sobre problemas para presentar a Estados Unidos como víctimas, para recrear un ambiente público antichino entre la población norteamericana, igual que para detener la actividad política de los migrantes. Sataniza a los mexicanos como responsables de todas las barbaridades que ocurren en Estados Unidos. Bueno, lo que está negociando es, ¿quieres entrar a mi mercado? Vas a pagar arancel. Y al mismo tiempo, y abre tu mercado porque yo quiero venderte a ti. El problema es que con esa lógica, pues ya ven dónde andamos. El último asunto fue que incluyó en la lista a Turquía, y entonces en Turquía el grueso de los bancos
que tienen inversiones en deuda turca son europeos. Y entonces se viene el asunto, el anuncio de que le van a frenar las exportaciones de acero a Estados Unidos, se cae la moneda y eso se refuerza con una salida de capitales europeos que se quieren salir. Mi sospecha es que en realidad el golpe a Turquía es un golpe a Alemania. Esa es mi hipótesis. Bueno, el otro problema es que Trump ya puso en crisis las reuniones del G7, como la reunión que se hizo en Canadá hace poco. Llegó descalificando la reunión porque no habían incluido ni a China ni a Rusia. Fíjense, está peleándose con China, está peleándose con los rusos, y luego llega y dice, ¿y por qué nos incluyeron en esta reunión? Y si no los incluyen, yo ya me voy. Pero no está loco. El asunto es que no está loco. Ni tampoco es inconsistente. Después de eso se fue a la reunión de la OTAN en Bruselas y pidió a los países de la Alianza Atlántica que aumenten su gasto militar, cosa que ya llevan varios años haciendo. Pero criticando a Alemania porque se había echado en manos de Rusia, dependiendo fuertemente de Rusia para sus importaciones de energía. ¿Qué quiere Trump en Europa? Quiere abastecer de energía con la energía de Estados Unidos, que ahora produce más que Arabia Saudita. Entonces, así está peleando los mercados. Bueno, el cuarto elemento que afecta a la economía mundial es que la globalización y el regionalismo existente están en crisis y Trump quiere replantearlos de acuerdo a las necesidades de Estados Unidos. En el caso de Telecom, lo que ha hecho Trump es gritar por todos lados sobre lo malo que hace este tratado para Estados Unidos, denostando agresivamente a los migrantes y sobre todo a los mexicanos, a todos los mexicanos, sin distinción. Bueno, no, dijo que Peña Nieto era todo un caballero. Y ahora AMLO es simpaticísimo, es un dirigente simpaticísimo. Bueno, esto lo que hace es aterrorizar a las élites mexicanas y a las élites canadienses con que vamos a abandonar el Telecom, ni se crean, lo vamos a abandonar, esperando sacar cada vez más concesiones. Ese es el asunto. Pero también quiere aislar a los migrantes del resto de la clase obrera norteamericana. Quiere jalar a la clase obrera a el fascismo, pues aprovechando una larga tradición que han tenido de estar empujando ideas de derecha. ¿Qué es lo que espera Trump ahora que AMLO entró entra a la presidencia? Pues seguramente ve grandes ventajas en algunos de los proyectos, como por ejemplo el del corredor multimodal transísmico, el proyecto de las áreas económicas especiales como muro de contención migratoria de México y Centroamérica, más algunas cartas que muestran, todavía no está claro el futuro del sector energético mexicano, por eso giró su discurso y ahora está alabando los proyectos de AMLO. Eso es lo que está haciendo. En la Unión Europea, las condiciones políticas en varios países revelan que además de que tienen un endeudamiento excesivo, igual que el de México, que mencionó John, la migración es otro de los asuntos que puede complicar la evolución político-económica europea, acelerando las tendencias a salirse de la Unión Europea. ¿Cómo? Explotando el nacionalismo, el racismo y la xenofobia. Y se ponen histéricos con los migrantes que están llegando en barcas desde África o los que vienen de Siria con los bombardeos de Estados Unidos. Pero lo que realmente quieren es consolidar la posición energética y comercial de Estados Unidos en ese mercado, que se lo está comiendo en la parte comercial China y en la parte energética Rusia. Eso es lo que está peleando. Bueno, el último elemento de la economía mundial que nos tiene preocupados
es que se ha desquiciado globalmente la vida obrera por el cambio tecnológico y la perpetuación del desempleo en un alto nivel. Por eso muchas de las poblaciones están preocupadísimas en todo el mundo por la orientación del cambio técnico, que además no solo está agravando la desigualdad, sino que está precarizando los empleos. Todos los empleos ahora son sin prestaciones, empleos de tiempo parcial y con unos salarios de porquería. Esa es la realidad. Bueno, entonces, los mercados laborales ajustados y una política migratoria agresiva, porque estaba deportando matrimonios y hijos por separado, hasta hace menos de 2 meses. Bueno, lo que intenta es controlar la vida social y política de los obreros, quedándose con la mano de obra barata, sin riesgo de que hagan alianzas con los obreros blancos. Lo mismo que en otros lugares, quiere explotar a los migrantes, pero tenerlos recluidos en guetos y amenazados de retornarlos en el momento en que ya no se necesiten. Para atrás. Pero no todo está saliendo bien. En Asia, ¿cómo están enfrentando su juego? Japón y Estados Unidos ya firmaron un acuerdo, Japón y la Unión Europea ya firmaron un acuerdo de asociación económica comprensiva, le llaman. El 1 de julio, los 16 ministros de comercio del Acuerdo Comprensivo de Asociación Regional, que lidera China, aceleraron un paquete de resultados y ya negocian para incorporar a Tailandia, Indonesia, Corea del Sur y Taiwán. Trump no está loco ni está desvariando, es vocero y defensor de grandes poderes empresariales que apuestan a que en un mundo tripolar cada quien preserve sus áreas de influencia y Estados Unidos se fortalezca. Estados Unidos ahora está sobreextendido y más débil por efecto de la crisis. En general, lo que necesita ahora es, como dice el dicho, abarcar menos para apretar más, sobre todo en el caso de América Latina. Y esto explica todo lo que mencionó John sobre cómo están tejiendo las redes con regímenes militares o regímenes derechistas que le permiten ahora una nueva movilidad militar en la región y además que apunta a sacar los recursos, sean los que sean energéticos, hidráulicos, de biodiversidad, de agua, lo que sea. Bueno, este es el contexto visto desde otro lado, en el que podemos ubicar qué está pasando con la confrontación entre China y Estados Unidos, que es una confrontación alentada por Trump. Como ya está empezando a ocurrir y se va a agudizar, la guerra comercial adentro de Estados Unidos ya está afectando un amplio espectro de industria. La del acero es la más notable, pero la producción de puerco, los productores de soya, son los que están en la lista de espera y que pueden tocar el corazón del apoyo político que ha tenido Trump, porque son los estados en donde hay más apoyo. Michigan, Wisconsin, Pensilvania, Carolina del Sur, Iowa, una mezcla de estados en donde están los granjeros con los acereros, con... Este es, digamos, y en mi opinión, Trump está buscando golpear bienes chinos y los chinos están buscando golpear las bases electorales de Trump. Vamos a ver, con el asunto, coincido totalmente con John en que sí, lo malo de las guerras comerciales es que se pueden transformar o derivar en guerras militares.
Por eso tenemos que reclamar cómo atajamos esta verborrea que lo que está haciendo es exacerbar las confrontaciones en lugar de desarrollar la cooperación, el entendimiento y la reconfiguración del orden mundial, atendiendo al problema más grave que es el del calentamiento